buenas, bienvenidos amigos de nuevo a este su programa de entrevistas en su canal preferido, Distrito TV, donde cada sábado por la noche, como saben, nos encontramos con ustedes para presentarles a invitados de lujo. Y un lujo es presentarles a un histórico de la política española, una persona que no deja indiferente a nadie, que habla muy claro y que está aquí hoy con todos nosotros, Alejo Vidal Quadras. Una persona que ha sufrido un atentado terrorista no hace mucho y sobre el que se habla mucho en redes sociales de qué pasó con Vox, qué pasó con el PP en su momento, con Jordi Pujol, y todo eso y muchísimas más cosas se las vamos a preguntar hoy. También vamos a hablar del último libro que ha publicado, España a la deriva, un libro, un compendio de 100 artículos suyos de cuando escribía en Voz Populi, bueno, que sigue escribiendo, y todo eso y muchas cosas más vamos a tratar hoy con él. Ya saben, entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres, comenzamos. Don Alejo Vidal Quadras, muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Catedrático de Física Atómica Nuclear, casi nada, ha sido presidente del Partido Popular en Cataluña, ha sido también senador, ha sido europarlamentario, vicepresidente del Parlamento Europeo, entre otras cosas, y miembro fundador de Vox. También vamos a hablar, si le parece, sobre su libro, un compendio, como hemos dicho, de 100 artículos a lo largo de 4 años. Y ya que está aquí hoy, no puedo empezar sino preguntarle por esos rumores que hay desde hace muchísimo tiempo. ¿Es cierto que usted fue moneda de cambio para formar ni más ni menos que un gobierno en España, que Jordi Pujol exigió al señor Aznar en su momento que usted tenía que apartarse de la primera línea de la política catalana? Bueno, esta es una historia conocida, ¿no? Yo cuando tomé a mi cargo la presidencia del Partido Popular de Cataluña, digamos que en esa época todos los partidos del arco parlamentario catalán tenían una actitud muy acomplejada, muy sumisa hacia Jordi Pujol, ¿no? Digamos que formaba parte del contexto, ¿no? Y yo le hice oposición, es decir, oposición franca y dura, siempre educada, pero digamos firme, ¿no? Y sobre todo una cosa que a él le fastidiaba mucho, que es que yo le atacaba en las bases ideológicas del nacionalismo. Es decir, que aparte de las críticas a su gestión, yo era muy crítico con los fundamentos del nacionalismo. Es decir, una doctrina política que es perversa porque pone la identidad étnica o religiosa o lingüística por encima de valores universales como la justicia, la igualdad, la libertad. Y eso es perverso. Entonces él, claro, esta oposición tan firme, tan dura, le molestaba mucho porque no estaba acostumbrado, ¿no? Sí. Y bueno, pues digamos que no me tenía ninguna simpatía, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que claro, yo cuando me hago cargo de la presidencia del PP de Cataluña, Sí. El PP de Cataluña tenía 6 diputados en el Parlamento de Cataluña. Usted batió el récord, creo que fue en el año 1995. Tenía 6, pues después tenía 4 diputados en el Congreso de Madrid y tenía unos 120 concejales en toda Cataluña. Entonces yo los 6 diputados los transformé en 17, ¿no? Y los 120 concejales en 400 y muchos. Y los diputados en Madrid, de 4 pasamos a 8. Claro, Pujol ya, esto fue demasiado. Y cuando él tuvo la oportunidad de ejercer una influencia sobre Aznar, ¿no? Porque Aznar le necesitó en su primera legislatura para gobernar, ¿no? Pues le pidió muchas cosas. Le pidió que el porcentaje del IRPF que se queda en la Generalitat pasase del 15 al 30%, ahora es el 50%, pero en aquella época pasó del 15 al 30%, le pidió los puertos de interés general, le pidió el IVA minorista, le pidió que la Guardia Civil se marchase de Cataluña de las carreteras y que el tráfico pasase a los Mossos de Escuadra,
le pidió el Instituto Social de la Marina, bueno, o sea, le pidió muchas cosas. Y además le dijo, mire usted, yo he de colaborar con usted durante 4 años, quizá 8, y no puedo hacerlo si en Cataluña tengo una persona de su partido que no me respeta, dijo él, que no me respeta. Vamos, yo nunca le dije nada injurioso, yo hacía una oposición ideológica y política. Y Aznar, con poca visión, pues cedió, ¿no? Y por eso tuve que dejar la presidencia del PP de Cataluña. Fíjese usted que si habíamos pasado de 6 a 7 y de 7 a 17, la próxima vez hubieran sido 25 o 30, ¿no? Y pidió mi cabeza, ¿no? Y entonces, pues bueno, Aznar, como digo, con poca visión, porque Aznar no vio que él, Pujol, estaba tan obligado a hacer el pacto de gobernabilidad como el propio Aznar, ¿no? Porque en esa época España tenía que entrar en el euro. Y claro, necesitaba un gobierno estable y un gobierno capaz de poner a la economía española en condiciones de entrar en el euro. Pero no lo vio Aznar, no lo vio, y cedió. Muchos han hablado que si usted hubiera seguido, evidentemente no hubiera ocurrido lo que pasó después, pero también hay otra anécdota que se comenta mucho. Usted es miembro fundador de Vox. Sí, yo fundé Vox. Y ya no está en Vox. No, porque... ¿Iba usted a preguntar por qué? Sí, le iba a preguntar... No me quiero adelantar a sus preguntas. No, por Dios, no. Aquí puede hablar usted, ya lo sabe, con total vamos, solo faltaba. Menos hablar yo, usted lo que quiera. Pero se ha hablado mucho, y se lo voy a hacer la pregunta franca. ¿Es verdad que usted, al final, las desavenencias que tenía con Santiago Abascal fueron tan evidentes que usted optó por dejar el proyecto? ¿Es cierto eso? A ver... el núcleo fundador de Vox tenía varios componentes, ¿no? De hecho, lo que fue en gran medida Vox fue una escisión del PP, ¿no? Porque, al fin y al cabo, muchos de los que estábamos allí veníamos del PP, empezando por el propio Santiago Abascal y por mí, ¿no? Y otros. Entonces, en este núcleo fundador había una parte que podríamos llamar de veteranos, o sea, personas ya, digamos, de una edad, ¿no? Era yo, José Luis González Quirós, Ignacio Camuñas, que éramos, pues, como se suele decir, de la vieja escuela, ¿no? Y después había una gente más joven, ¿no? Santiago, Abascal, Espinosa, los Monteros, Iván, que por cierto ya no está tampoco, ¿no? Y Ortega Smith también estaba. Javier Ortega Smith, estaba Rocío Monasterio también. ¿Y estaba Cristina Seguí también? Sí, Cristina Seguí. Entonces, hubo un choque generacional, vamos a decirlo así. Es decir, que ellos tenían una visión del partido que era, pues, la que después han desarrollado, ¿no? Que es bien conocida. Y nosotros, los más veteranos, teníamos una concepción algo distinta. Aparte de esto, hubo, digamos, problemas de orden más personal, ¿no? En los cuales no voy a entrar porque sería, por mi parte, no solo indiscreto, sino inconveniente, ¿no? Y entonces, pues, lo que se ha demostrado es que la idea de poner en marcha un partido liberal conservador a la derecha del PP con una posición clara y sin complejos era una buena idea porque el Vox ha prosperado, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el tipo de partidos que ellos han puesto en marcha, la estética, el lenguaje, los planteamientos,
Por ejemplo, ellos ahora están en el Parlamento Europeo en un grupo político con Le Pen, Sí. ¿no? Y con Orbán, ¿no? Han abandonado el grupo de Giorgia Meloni, creo que abandonaron, ¿no? ¿Cómo? ¿Que han abandonado el grupo de Giorgia Meloni? Bueno, sí, ellos estaban en el grupo reformistas y conservadores, que ahora están los italianos de Meloni Sí. y otros. El partido polaco de los gemelos. Pero ellos ahora están en otro grupo. De hecho, habían acordado estar con Meloni, pero ha cambiado. Y está con Le Pen, con Orbán y con otras gentes. Y yo, pues, no me veo yo con Le Pen y con Orbán, ¿no? O sea, son... Dentro de la derecha, como es natural, hay matices, ¿no? Hay diferencias, ¿no? Y ellos han cogido un camino que, por supuesto, son libres de hacerlo, hay que respetarlo, y que en términos electorales les ha ido bien, porque llegaron a tener 52 diputados en el Congreso, tienen poder autonómico, municipal, después bajaron a 33, ¿no? Y ahora parece que vuelven a remontar, ¿no? Las encuestas eso dicen. Sí. Entonces, por consiguiente, yo, vamos, una parte del programa de Vox la comparto, ¿no? Y como comparto también una parte del programa del PP, ¿no? Lo que pasa es que el partido que se adapta perfectamente a lo que uno cree no existe, ¿no? Eso está claro. O sea, eso es imposible, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ellos, los actuales dirigentes, propio de su juventud y de su impetuosidad, querían ellos mandar, ¿no? Y hacerse con el partido. Y entonces nosotros, los veteranos, ya estábamos en una fase de nuestras vidas que no queríamos pelearnos con nadie y les dejamos vía libre, ¿no? El pasado 9 de noviembre, a la 1:30 de la tarde, a todos se nos encogió el corazón. Investigación abierta por la policía tras el disparo que ha recibido este jueves en plena calle en Madrid el expolítico Alejo Vidal Cuadras indaga sobre la posible relación con Irán, según han confirmado fuentes de la investigación. Según ha adelantado El País, el propio Vidal Cuadras, una vez estabilizado en el hospital, ha indicado que el ataque puede estar vinculado con sus relaciones con la oposición iraní. Las fuentes consultadas han confirmado que se trabaja ya con esta hipótesis. Tras recibir un disparo, lo primero que dijo, a ver si van a volver. Don Alejo, lo primero de todo, ¿cómo está de salud? ¿Qué tal se encuentra? Yo muy bien, estoy recuperado. Muchas gracias. Hombre, siempre te queda alguna secuela, ¿no? Sí. Pero digamos que si pensamos en lo que podía haber sido, pues estoy bien. Y con el aplomo que le caracteriza a lo largo de su trayectoria personal y política, cuando estuvo recuperado, eso contó sobre lo que había pasado, asusta la naturalidad y la tranquilidad con que lo cuenta. Yo pensé inmediatamente el régimen iraní, o sea, fue automático. En la comparecencia ante los medios, Vidal Cuadras ha avisado de que no cejará toda su vida en su apoyo a la oposición iraní y ha pedido medidas más contundentes a la Unión Europea, como cerrar las embajadas y expulsar al personal que tiene desplegado este país en Occidente. Hay que cerrar todas las embajadas iraníes. He llegado a leer que era el objetivo número 1 de Irán, usted como objetivo terrorista. Sí, porque, vamos a ver, yo cuando llego al Parlamento Europeo, donde estuve 15 años, yo llego en 1999. Y a poco de llegar, en el Parlamento Europeo hay lo que se llama intergrupos, que son agrupaciones de diputados de diferentes grupos políticos, pero que apoyan una causa. Imagínese usted, el intergrupo de apoyo a las personas con ELA, por ejemplo. Sí. El intergrupo que apoya el Camino de Santiago. O sea, hay muchos intergrupos. El intergrupo Amigos de Israel. O sea, pero hay docenas. Bueno,
Y hay uno que era Amigos del Irán Libre, Amigos del Irán Libre, que apoyaba a la oposición iraní en el exilio y dentro de Irán. Lo que pasa es que dentro de Irán la oposición es clandestina, porque cualquiera que sea opositor lo matan inmediatamente, ¿no? Entonces me pidieron algunos colegas que me incorporara a este intergrupo. Y yo, pues que no tenía demasiado conocimiento sobre Medio Oriente, yo había estado siempre en la política española, pues entré en contacto con la oposición iraní y me fui involucrando más y más hasta convertirme en uno de sus principales apoyos a nivel internacional, ¿no? Y, bueno, esto, como es natural, hizo que el régimen de los ayatolás me viera como un enemigo, ¿no? Y en octubre del año 22, el régimen iraní publica una lista de personas sancionadas por ellos. Y yo estoy el primero en esa lista. Por tanto, digamos que tenía todos los números, ¿no? Y efectivamente, el 9 de noviembre de 2023 enviaron un sicario, un asesino profesional, que intentó matarme, vamos. De hecho, tuve mucha suerte porque cuando él vino por detrás y me habló, yo, al darme la vuelta, incliné la cabeza en un ángulo y la bala que tenía aquí al cuello, ya sabe usted que es mortal, fue a la mandíbula y me atravesó la cara. Y bueno, entonces él, según dicen algunos testigos presenciales, intentaba volver a disparar, pero aparentemente se le había encasquillado. Y entonces se fugó con una scooter que tenía allí preparada y ahora está detenido en Holanda. Y curiosamente le detuvieron cuando estaba a punto de entrar en el domicilio de un periodista iraní en el exilio, opositor al régimen, para matarlo también. O sea que, bueno, pues el régimen iraní, que es un régimen criminal, ha matado mucha gente fuera de Irán. Bueno, dentro de Irán han matado, hay incontable gente, o sea, decenas de miles, ¿no? Solamente en el año... Pero fuera de Irán han cometido muchos atentados. Y bueno, pues quisieron eliminarme, ¿no? Se rumorea que en Estados Unidos, como bien ha dicho, una práctica habitual por parte del régimen iraní es contratar a personas, sobre todo cárteles de droga, criminales profesionales. El grupo de los Zetas se rumoreaba que podría estar detrás de su caso. Y bueno, esperemos a ver cómo se sustancia y a ver finalmente si sabemos qué es lo que ha ocurrido. Bueno, ahora se ha levantado ya el secreto sumario. Hasta el momento hay 8 personas detenidas en relación con mi caso. Hay una extradición también reciente, ¿no? Una extradición de un ciudadano venezolano que está ya en España y ha sido interrogado. Y bueno, yo espero que esto se aclare, ¿no? A ver, no hay nada que aclarar porque yo ya lo sé y todo el mundo lo sabe, pero judicialmente que se pueda demostrar. Mire, preparando este programa me llamó la atención porque justo después de... Me llamaron la atención 2 cosas, googleando que se llama. Primero, en las horas posteriores y casi los días posteriores en ningún momento se hablaba de atentado terrorista, se hablaba de intento de asesinato. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es no haber encontrado ninguna consideración, ningún comunicado, ni nada absolutamente de miembros del gobierno. ¿Esto es porque Google está mal o es porque realmente usted, en fin, digo yo, es que no hemos encontrado nada? Nos llamó mucho la atención. A mí también me llamó la atención. ¿Pero qué me está diciendo? ¿Que usted que ha sido vicepresidente del Parlamento Europeo, que ha sido senador en España también, que ha sido y es una figura referente en la política, con una tradición que podrá gustar más o menos ideológicamente, pero usted, que yo sepa, no está procesado nunca ni está condenado y es una persona digna, que además es catedrático, en fin, entre otras cosas, ¿no? ¿Que no le llamó nadie del Ejecutivo? ¿Del Ejecutivo? O sea, ministros. Sí. No, nadie. No. ¿Nadie? No.
¿Y de la Casa Real? La Casa Real me envió una carta del rey y la reina. Me mandaron una carta interesándose por mi salud y además el jefe de la casa llamó y habló con mi mujer, sí. Y me imagino que también otras personas en este sentido, relevantes de la sociedad española, sí que se habrán solidarizado con usted. Mucha gente, muchísima. Sí, sí, sí. Vamos a ver, con el tema de Irán, y con esto vamos a acabar con Irán. Ahora llega Trump, ha ganado, por cierto, no sé si usted consideraba o era de los que creía que sí que iba a ganar, porque en Europa nadie creía que iba a ganar, porque en fin, ya sabe usted que era malo, malísimo, pero lo cierto es que ha ganado. ¿Qué cree esto que va a suponer las relaciones con Irán y lo que está pasando con Siria, si es que afecta a ese ámbito geopolítico en esa zona? Bueno, tradicionalmente, cuando hay una administración demócrata, la posición respecto a Irán es más blanda, ¿no? Más blanda. Es decir, se intenta negociar, dialogar, ¿no? Y cuando hay una presidencia republicana, pues la posición es más fuerte. En el caso de Trump, él ya ha dicho que en relación a Irán ejercerá la máxima presión, han sido sus palabras, ¿no? Entonces yo creo que la presidencia de Trump, en lo que se refiere a la relación de Estados Unidos con la República Islámica, va a ser, no va a ser fácil para los ayatolás. O sea, yo creo que Trump adoptará una postura de fuerza, de firmeza, y tenga en cuenta que Trump ha evitado un complot que estaba en marcha de la República Islámica para matarlo a él también. Sí, sí, bueno, eso es lo que se ha dicho. Y de hecho... Y hubo también un complot que deshizo el FBI para matar a un antiguo asesor de Trump, que es el embajador John Bolton. También sí. El FBI desmontó un intento de asesinato a Bolton a cargo de una mafia latinoamericana. Es decir, que la idea que tiene Trump sobre la República Islámica, como usted comprenderá, no es muy favorable, ¿no? Entonces, yo auguro que la política de la administración Trump y del nuevo secretario de Estado, que es un hispano, que es Marco Rubio, sí, pues será una política de fuerza y de mucha presión en lo diplomático, en lo financiero, en lo comercial, porque es un régimen que no tiene salvación, es decir, que es uno de los peores regímenes políticos desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Es uno de los más criminales. Piense usted que desde que está el nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, han ejecutado a 1000 personas en 5 meses. 1000 personas ejecutadas. Es decir, es una auténtica máquina de picar carne. Es decir, a mí me asombra que todavía tengamos embajadas abiertas de Irán en Europa o que tengamos embajadas en Teherán. A mí me han intentado matar. sí. Y que yo conozca, el gobierno español o la Unión Europea, no veo que hayan hecho nada. Es decir, que Trump, estoy seguro que tendrá una política fuerte. En cuanto a la caída de Assad, para Irán ha sido un desastre, porque era su principal aliado en la zona y le garantizaba el acceso al Líbano y a Hezbollah, porque ya sabe usted que tanto Hezbollah como Hamas como los hutíes de Yemen son sucursales o empleados de del régimen iraní. Sí, sí. Entonces la caída de Assad para los ayatolás ha sido un golpe muy duro, porque por una parte se ha demostrado que un régimen dictatorial represivo puede caer en 10 días y por otro lado se ha quedado sin su principal aliado en la zona, ¿no? Estábamos hablando de Donald Trump.
Yo creo que es la primera vez en la historia de una superpotencia, en este caso Estados Unidos, en la que unas elecciones, además de la importancia o que ha tenido alguien, una influencia, si no tanta, casi con respecto a quien finalmente era el candidato, que era Donald Trump. Estamos hablando de Elon Musk y todo lo que está pasando con él. El hombre más rico del mundo, con un poder inmenso, tiene Twitter, tiene Tesla, bueno, está subiendo, dice que va a subir al hombre a Marte. ¿Qué opina de la figura de Elon Musk? Bueno, vamos a ver. La victoria de Trump ha sido una sorpresa, porque usted sabe que en Europa el consenso general de los medios era que a lo sumo habría un empate. Sí, empate técnico de palabras. Sí. Ya ha ganado por 5 millones de votos y todos los swinging states, todos han caído del lado de Trump. Sí. Y solamente Kamala Harris ha ganado en la costa oeste y en la costa nordeste. Todo el resto ha caído del lado de Trump, incluyendo los estados, los famosos swinging states, que unas veces votan una cosa, otras veces otra. ¿Por qué ha pasado eso? Porque primero, Trump ha sabido entender cuáles eran los verdaderos objetivos y las verdaderas preocupaciones de los americanos, de la gran mayoría de los americanos. O sea, ha auscultado a la sociedad americana y ha escuchado bien. Y se ha dado cuenta de cuáles eran las preocupaciones reales de la gente. Claro, Kamala Harris ha pasado la campaña hablando del LGTBI y del aborto y tal, que eso no son las principales preocupaciones. Después Trump ha hecho una cosa muy inteligente, que es que en los estados donde siempre han ganado los republicanos, Texas, pues ha estado, pero no ha malgastado esfuerzos. Y se ha centrado en los swinging states, ¿no? Y en aquellos estados donde siempre han ganado los demócratas, California, pues tampoco ha perdido mucho tiempo. Se ha concentrado en los estados, esos oscilantes, ¿no? Ha sabido leer las preocupaciones de los americanos y ha elegido muy bien a su compañero de ticket, a Vance, porque Vance es el representante genuino del espíritu americano. Un hombre nacido en una familia desestructurada, humildísima, en un medio rural, que a base de esfuerzo, de talento, de estudio, de voluntad, llega a lo alto. Esto al americano le encanta, así como en España, ¿no? Porque esto suscita envidia, ¿no? Allí suscita admiración. Entonces ha elegido un compañero de ticket perfecto. Kamala Harris, en cambio, eligió a este Vance que, bueno, pues, ni fu ni fa, ¿no? O sea, sí, no tiene ni pena ni gloria. Y ella, en vez de concentrarse en los estados estos oscilantes, ha ido por todos lados de manera un poco desordenada y además hablando a los suyos, lo cual es una pérdida de tiempo. Tú has de convencer a los que están oscilando. Entonces, dicho de otra forma, la campaña de Trump ha sido muy inteligente, muy acertada, y la de Harris ha sido una campaña totalmente equivocada, ¿no? Elon Musk, bueno, Elon Musk es un personaje pues muy peculiar, ¿no? Es decir, porque él, a ver, actúa y habla sin ningún tipo de cortapisa, o sea, conforme lo piensa, lo dice, ¿no? Y aparte de esto, lo que ha hecho Trump es que ha puesto de su lado a todas las grandes fortunas de la innovación tecnológica, ¿no? Sí. Es decir, que antes el Silicon Valley, ¿no?, estaba más bien del lado demócrata, como Hollywood, ¿no? Sí. Estaba al lado demócrata. Y él ahora ha hecho que las grandes figuras de las empresas tecnológicas punteras están con él. Y el símbolo de de este apoyo es Elon Musk. Y además le ha encargado un trabajo a Elon Musk que haría mucha falta en España también,
que es que transforme la administración americana en una administración eficiente, que se supriman todas las subvenciones a cosas que no sirven para nada, que se suprima toda la estructura burocrática innecesaria y que el Estado sea verdaderamente eficiente. Y claro, Elon Musk, con su mentalidad empresarial, es una persona muy apropiada para hacer eso, ¿no? Hay un cambio radical en el mundo, Estados Unidos, Italia, El Salvador, Argentina, Dinamarca, Suecia, y lo que apunta que puede ocurrir ahora en Rumanía, lo que puede ocurrir en Alemania, y le han ya ordenado, le han comisionado al partido de Austria, que ahora ya nazi, casi nada, increíble, para que cree parlamento, o sea, para ver si puede generar gobierno. O sea, hay un cambio hacia la derecha. Y también se está dando una circunstancia que es que se están alejando, sobre todo la juventud, del socialismo. Vamos a ver este vídeo que representa un poquito lo que está pasando en el mundo. Porque la praxis operativa del socialismo consiste en tener al pobre como cliente de su sistema, porque el día que el pobre se independiza, progresa en la vida y sale de la pobreza, el socialismo pierde un cliente. Después de la publicidad, don Alejo nos va a decir qué es lo que opina sobre Milei y lo que está pasando en el mundo con este cambio radical hacia la derecha. Volvemos en un minuto. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantum Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantum Nanotech. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Continuamos, amigos, en este sábado con Alejo Vidal Cuadras, nuestro invitado de lujo de hoy. Don Alejo, antes de la publicidad, habíamos puesto un vídeo de Javier Milei. Usted que tiene mucha experiencia en política y son muchos años. Vamos a ver, ¿cómo es posible que una persona que hace 13 meses, no más,
Sí que es cierto que ya tenía un cargo, ya era, bueno, con lo que sería una especie de Congreso de los Diputados, de diputado, pero hace 2 años era una persona que era, pues, una persona tertuliano, histriónico, es más, le trataban como un bufón, porque le trataban como un bufón, se reían de él. Yo recuerdo algún programa y algunos memes que le hacían, y es que se reían literalmente de él. Y de repente ha pasado no a ser ya el presidente de un país como Argentina, de 47 millones de habitantes, no estamos hablando de una comunidad autónoma, sino que además es un referente mundial en el cual los principales, como puede ser incluso Donald Trump, Elon Musk, Meloni, Bukele, que son referentes mundiales, quieren hacerse la foto con él y lo tienen como una referencia. ¿Cómo se llega a eso? Argentina es un caso típico del fracaso del intervencionismo estatalista, ¿no? Porque Argentina, en sus tiempos, antes de Perón, ¿no? Era uno de los países más ricos del mundo y tenía una democracia sólida y una renta per cápita muy alta, y llegó Perón, ¿no? Y Perón empezó a aplicar unas políticas totalmente distintas. Mucho gasto público, mucho intervencionismo, mucha corrupción. Y eso a los argentinos es como si usted tiene una adicción, ¿no? O sea, un dopaje. O sea, se acostumbraron a que el papá Estado les facilitara las cosas y no se daban cuenta de que eso sería su ruina. Y, efectivamente, salvo algún pequeño paréntesis, Argentina ha estado gobernada durante 70 años, 60 o 70 años, por el socialismo, vamos a decirlo así. Y eso les ha llevado a un índice de pobreza disparado, a una deuda pública que no han podido pagar, a una inflación desatada y a un nivel de vida muy bajo. Y claro, los argentinos se han hartado. Y ha aparecido un señor que precisamente por ese desenfado y esa agresividad y esa soltura con la que suelta unas machadas impresionantes, zurdos de mierda, y la motosierra y tal. El argentino, que estaba anestesiado, ha despertado. Y le han elegido presidente. Eso ha pasado con Trump también. Eso ha pasado con Meloni. Eso ha pasado con Bukele, ¿no? Porque la izquierda plantea un mundo que es irreal y solamente está atenta a satisfacer a grupos minoritarios y descuida al común de la gente. Entonces, la opinión pública, a tanto globalismo y tanto LGTBI y tanta ideología de género y tantos impuestos altísimos y tanta corrupción y tal degradación del sistema educativo, ¿no? Ahora los alumnos pasan sin aprobar, pasan de curso. Casi sin ir a clase ya. Que casi sin ir a clase. Entonces, un aumento brutal de empleados públicos. La Argentina, por ejemplo, es una cosa absolutamente desaforada, ¿no? La gente ha reaccionado. Y esto es Milei, Trump, Meloni, Bukele. Es decir, se está produciendo un fenómeno que tiene sus riesgos, pero que yo creo que es sano porque revuelve un poco esta sopa tibia y de lo políticamente correcto, ¿no? Y hace que se aborden los problemas con una perspectiva distinta y sin complejos. Por cierto, el Partido Popular en España debería tomar nota de que frente a la izquierda actuar acomplejadamente o aceptar parcialmente sus tesis, eso
es el camino al fracaso, ¿no? Y estos ejemplos que acabamos de poner lo ponen de relieve. En su libro, que lo tenemos aquí, España a la deriva, es un compendio de 100 capítulos pequeños, podemos decir, que son sus artículos durante 4 años en Voz Populi, donde escribe todos los fines de semana. Es curioso, yo os recomiendo volver a leerlo si no lo han hecho ya, porque prácticamente ha acertado en todo, absolutamente en todo. Y muchos, por no decir la mayoría, de sus dedicatorias van a la persona más influyente del país y a sus cambios. Vamos a ver este vídeo. Tratamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. ¿Un político indulte a otro? Ninguno. Absolutamente ninguno, y yo siento vergüenza de eso. El debate del indulto es que no está encima de la mesa ni porque el gobierno lo ha planteado ni hasta incluso los independentistas lo quieren, de que esa sentencia se va a cumplir. Nunca más indultos por motivos políticos y por motivos económicos. Me ha gustado lo que ha hecho, en este caso, el Poder Judicial en Bélgica, y creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España, y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos a España. Reclamando de que la justicia española se cumpla tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont, y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independientes. Del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se... Don Alejo, ¿qué opina de Pedro Sánchez, de presidente del gobierno en este caso? Bueno, Pedro Sánchez es un caso patológico, porque es capaz de decir con toda solemnidad y con todo énfasis blanco y a las 3 semanas decir negro, si eso le conviene. Es decir, lo que es básicamente Pedro Sánchez es una persona no inmoral, sino amoral. No tiene ningún principio, ningún valor ético que le frene. Es un peligro para España y si continuamos en la deriva que él ha imprimido a la política española, vamos al fracaso como país, vamos a desagregarnos. España dejará de existir como nación. Entonces, Pedro Sánchez es un enemigo de la nación que gobierna, y la gobierna con aquellos que quieren destruir la nación. Esa es una contradicción insalvable. Es decir, que Pedro Sánchez encarna el fracaso o la traición, mejor dicho, encarna la traición al espíritu y al legado de la transición, ¿no? Porque Zapatero y su discípulo Pedro Sánchez han hecho muchas cosas malas para España, ¿no? El auge de los nacionalismos, el dar a los separatistas todas las facilidades, aumentar enormemente la deuda, el gasto, legislar disparatadamente sobre cosas que son inicuas, ¿no? Pero lo peor que han hecho, por lo que espero que un día tengan que responder, si no en este mundo, en el otro, es haber dividido a los españoles, haber resucitado los antiguos rencores, haber cavado una sima entre una parte de España y otra. Esto a España le causó mucho dolor, mucha destrucción y muchas muertes. Y la transición era la superación de las llamadas dos Españas, ¿no? Es decir, España arrastraba a lo largo de los siglos XIX y XX una serie de problemas, el problema religioso, el problema militar, el problema social, el problema de la forma de Estado, y
el territorial. Y la Constitución del 78, la transición, intentó apaciguar estos problemas, organizarlos de tal forma que dejasen de ser una espina clavada en el cuerpo de España, ¿no? Y lo consiguió en buena medida, salvo en el tema territorial. Es decir, se cambió totalmente la estructura del Estado para descentralizarlo políticamente y darle a algunas comunidades autónomas todos los elementos necesarios para que pudieran ejercer eso que llaman su identidad, con una condición, que no rompieran la baraja. Y no ha sido así. Es decir, todo lo que se les ha dado de poder institucional, político, financiero, simbólico, lingüístico, de capacidad de crear opinión, piense usted en TV3, ¿no? Sí, claro. Todo lo que se les ha dado lo han utilizado para construir artificialmente una identidad nacional y volverla contra España. Una parte de España contra España. Y el número del porcentaje de separatistas cuando la transición era del 10% y hoy son el 40 y pico. Es decir, les hemos dado todo lo necesario para que, vamos a decirlo, jugasen limpiamente las reglas del juego. Y no lo han hecho. Nos han apuñalado por la espalda. Entonces, lo que ha hecho Pedro Sánchez, Zapatero empezó, Pedro Sánchez lo ha culminado, es utilizar el enfrentamiento, la división, el odio, la creación de un enemigo imaginario para conseguir así votos, ¿no? Y esto, más que un error político, es un crimen político. Yo creo que tendrá que pagarlo. Usted está hablando ahora del tema de la transición, que estaba superada, ahora dicen que no está superado. Ahora en España se ha inaugurado los 50 actos que va a haber para celebrar el 50 aniversario de la muerte de Franco. Ayer se celebró el primero y a usted que habla ahora de división y de volver a sacar desgracias que estaban olvidadas, vamos a ver este vídeo. En aquella época, en la España de los 70, el Estado de Derecho pues era una entelequia. A uno lo podían sacar de su casa en plena noche, torturar, encerrar en una cárcel sin ningún tipo de pruebas ni, por supuesto, un juicio justo. La gente no podía ser quien quería ser y, por tanto, tenía que amoldar su vida a la moral católica y a los principios franquistas. Don Alejo, usted era muy joven de aquella. En los años 70, ¿de verdad que en España se podía sacar a alguien, entrar en su domicilio, sacarle, torturarle y meterle en la cárcel sin juicio? ¿En los años 70? Vamos a ver, en España lo que hubo en su momento fue una Segunda República que fracasó. Fracasó precisamente por lo que hablábamos antes, la división, el encono de unos españoles contra otros. Después hubo una guerra civil y el bando ganador de la guerra civil instauró un sistema que duró muchos años, 36, ¿no?, que fue evolucionando. Empezó siendo una dictadura militar muy represiva, fue evolucionando y acabó en un sistema autoritario paternalista, eso que llamaban la dicta blanda, ¿no? Fue una época donde no había libertad política, sin duda. Sí había libertad económica y España durante estos años creció mucho económicamente y se creó una amplísima y sólida clase media. A partir de aquí, el
general Franco muere de muerte natural y se opta inteligentemente por cambiar el sistema. Y lo cambia el rey Juan Carlos y gente del régimen anterior, junto con la oposición en el exilio o interna, porque se llega a un gran acuerdo, ¿no? Entonces, celebrar la muerte de una persona no es de buen gusto. Es decir, es una cosa mezquina, porque, no sé, porque no celebramos la jura de Juan Carlos, que fue poco después, 2 días después de la muerte de Franco, que eso sí que empieza la transición, ¿no? ¿Por qué no celebramos la ley de reforma política que se aprobó en las Cortes franquistas, pero que abrió el camino a la democracia? Y por supuesto, eso ya se celebra, la aprobación de la Constitución del 78. Entonces, esta operación extraña de celebrar una muerte, aparte que es una cosa muy baja, distorsiona completamente la historia, porque el día que muere Franco, España no entra en la democracia. Al contrario, hubo un año donde el rey tenía todos los poderes de Franco y el régimen anterior estaba plenamente vigente, con el almirante Carrero Blanco y después de su asesinato con Arias Navarro. Entonces, celebrar la muerte del dictador no es verdad que celebre la llegada de la libertad, aparte, como digo, de ser un gesto de mucha mezquindad y no sé, moralmente bajo, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pues es un intento, otra vez, de abrir las viejas heridas, los viejos rencores, de enfrentar a los españoles con otros para ganar votos. Y eso es algo que francamente no tiene perdón. Tenemos que ir acabando, don Alejo, pero teniéndole usted aquí, que es un máximo referente, usted ha sido concejal del Ayuntamiento de Barcelona, ha sido diputado en la Comunidad Autónoma Catalana y, como bien decía antes, en el año 95 batió el récord de diputados autonómicos, siendo usted secretario general. Le voy a preguntar por la amnistía, a ver qué opina usted, pero antes vamos a ver qué opinan otras personas sobre la amnistía. Bueno, ya sabéis que la amnistía no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. No cabe la amnistía en nuestra Constitución. Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático, porque sería suprimir literalmente uno de los 3 poderes del Estado, que es el judicial. Nosotros no estamos por la amnistía. El señor Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer. Al igual que los que están ahora cumpliendo condenas. Sería absolutamente injusto. No va a haber amnistía, no va a haber autodeterminación, va a haber sí, diálogo y política. Es que no es constitucional. Los indultos son constitucionales, el referéndum no, ni tampoco la amnistía. No es en ese sentido viable un referéndum de autodeterminación, no es en ese sentido viable una ley de amnistía. Y dejémonos ya de paños calientes. El ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la justicia. Bueno, pues ya lo ven, nadie está a favor de la amnistía. Tenemos que acabar, que tenemos 30 segundos. No le voy a decir, y dígamelo si da tiempo, ¿qué opina? Pero sobre todo, ¿cree que finalmente las instancias judiciales superiores, tanto en España y sobre todo en Europa, van a validar jurídicamente esta amnistía? Bueno, existe una amplísima mayoría de juristas en España, de mucho prestigio, que han dicho claramente que esta amnistía no es constitucional. Por tanto, es una maniobra política de Sánchez para conseguir los 7 votos de Puigdemont, pero tanto desde el punto de vista político como jurídico, como moral, la amnistía es algo impresentable. Y yo auguro que no llegará a buen puerto.
Don Alejo, ha sido un placer, de verdad, que tenerle aquí con nosotros. Esta es su casa, ya lo sabe. Cuando quiera, si le parece bien, para el año que viene, le volvemos a llamar. Por cierto, ¿va a publicar algún libro nuevo? Bueno, déjeme usted a ver cómo va este. Este va muy bien, se lo puedo asegurar, que miro las estadísticas de Amazon, que en Amazon se puede comprar digitalmente. Estaba entre los 25 primeros más vendidos en los últimos 3 meses. Se lo puedo asegurar, pues, que lo he visto. Muchísimas gracias, don Alejo, por estar aquí con nosotros. Gracias a usted. Hasta aquí hemos llegado, es una pena porque nos gustaría seguir conversando con él. Tenemos muchas más preguntas en el tintero, pero ya saben, aquí a veces no depende de nosotros. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo sábado. Ya saben, entrevistas in vitro, preguntas no pactadas, respuestas libres. Nos vemos pronto.